Vacaciones legislativas de 130 días son suspendidas y Congreso reinicia sesiones para aprobar nueva Junta Directiva y amnistía vehicular y energética. Junta Directiva del Congreso se amplía en número y entre sus nuevos rostros destacan liberales, PSH, Democracia Cristiana, un independiente, el PAC y el oficialismo de Libre. Gobierno empieza a ejecutar el presupuesto de 2024 sin haber sido aprobado en el Congreso ni publicado en la Gaceta, denuncian economistas y sectores de sociedad civil. Oficialismo y aliados en el Congreso comienzan a discutir y aprobar el presupuesto de 2024 que ya están ejecutando al margen de la Constitución. NE registra el mayor fracaso en los últimos 18 años en la recuperación de pérdidas, revela informe de ASJ y gerente del estatal lo califica de tendencioso y carente de rigor científico. Crisis en la Secretaría de Derechos Humanos obliga a la presidenta Castro a revisar desempeño antes de seguir perdiendo aliados, advierten analistas. Por motivos de salud dan medidas sustitutivas a la exministra de Finanzas Rocío Tábora para defenderse en libertad en caso de los hospitales móviles. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 16 de enero. La noticia del día es presentada por Claro. Inicia el año con tus Super Packs desde 30 lempiras, con más internet y redes sociales incluidas. Este martes, como estaba previsto y en una sesión extraordinaria, el Congreso Nacional aprobó la elección de la nueva Junta Directiva, con excepción del presidente, cuyo cargo es por 4 años. La aprobación fue respaldada por un grupo de diputados liberales, un independiente, 2 legisladores del PSH, el de la DC y el PAC, junto a los de Libre. Entre sus primeras acciones, aprobaron hoy un paquete de amnistía vehicular y energética. Con 73 votos, el Congreso Nacional eligió la nueva Junta Directiva para el periodo 2024-2026. Para asegurar a los hondureños la continuidad de las agendas nacionales de fomento, de desarrollo, de lucha contra la corrupción, contra la impunidad, es necesario elegir una Junta Directiva comprometida para estos fines, cuya agenda esté dirigida por los hondureños en general y no hacia sectores particulares. Los 50 diputados de la bancada oficialista votaron por la Junta Directiva, al igual que los diputados independientes Rolando Barahona y Ligia Ramos, la diputada del PAC Karen Martínez y Carlos Raudales de la DC. De igual manera, 15 diputados liberales, de los cuales 5 aceptaron integrar la nueva Junta Directiva, acción que les podrá costar una sanción. Estuvimos presentes en la sesión, pero al mismo tiempo estamos sorprendidos porque el día de ayer el Consejo Central Ejecutivo mandó una resolución a donde mandaba que ningún miembro de la bancada del Partido Liberal podía formar parte de la Junta Directiva y que de no acatar esa disposición se iban a mandar al Tribunal Disciplinario los nombres de las personas que fueron parte y formar parte de la Junta Directiva, a donde ese Tribunal Disciplinario, según los estatutos, dice que desde una simple sanción hasta la mayor sanción, que es la expulsión de la institución política. Pero el diputado liberal Ernesto Lezama, que integra la Junta Directiva como vicepresidente alterno, asegura que la decisión de aceptar el cargo fue a título personal y sus compañeros conocían esa posición previo a la sesión en una reunión de bancada. Ellos decían, ok, el comunicado es esto, pero cada uno de ustedes puede tomar su decisión, pero eso sí, a título personal. Es decir, que el cargo que nosotros estamos ostentando y que estamos, que en este momento pues fuimos electos como, en este caso su servidor como vicepresidente alterno, es una decisión personal. Que si a mí me preguntan en temas como lo hablamos extracámara, temas legales y todo eso, la misma Constitución de la República nos dice a nosotros que nosotros tenemos derecho a elegir o ser electos, ¿verdad? La bancada del Partido Nacional mantuvo su posición y no apoyó la elección de la Junta Directiva y las amnistías vehicular y energética, que alcanzaron 71 votos, última que sí acompañó el diputado de ese instituto político, Jorge Zelaya. El Partido Nacional, apegado a sus principios, se mantiene coherente con lo que hemos dicho, lo que hemos manifestado y lo que hemos venido a actuar aquí en el hemiciclo. No somos como otros partidos que dicen una cosa y hacen otra, y eso sí, tengo que reconocer la coherencia de mis compañeros diputados del Partido Nacional. Zambrano aseguró que la bancada respeta la decisión de Jorge Zelaya
que acompañó las amnistías, ya que justificó que son de beneficio para el pueblo. Nadie en su sano juicio puede estar en contra de las amnistías, independientemente de si se convocó a través de la comisión permanente, si esta junta directiva es legal o es ilegal. Lo que estamos haciendo es favoreciendo al pueblo hondureño. Y eso es lo que al final cuenta. Luego de la elección de la directiva del Congreso y aprobación de las amnistías, la sesión se suspendió por 2 horas y se retomó en la tarde para continuar con la aprobación del presupuesto general 2024. José Andino, Telenoticias. ¿Cómo queda integrada la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional? Presidente Luis Redondo, porque este cargo es por 4 años. Vicepresidentes Hugo Noé Pino, Edgardo Casaña, Racel Tomé, Shirley Arriaga, José Rosario Tejeda, Crixa Pérez, Carlos Raudales y Samuel García. Los vicepresidentes alternos son Tomás Ramírez, Isis Cuellar, Rolando Barahona, Karen Martínez, Gloria Bonilla, Ernesto Lezama y Osman Chávez. Los secretarios, Carlos Zelaya, Luz Angélica Smith, los prosecretarios, José Fabricio Sandoval y Linda Donaire. Y los alternos, Juan Barahona y Silvia Ayala. Todos ellos forman parte de la nueva Junta Directiva del Congreso de la República. Es decir, cada 2 años se cambia la directiva, no el presidente. No, el presidente es un cargo electo para cada 4 años, correcto. Mediante un comunicado de prensa, el Partido Liberal informa que el Tribunal Disciplinario del Partido Liberal de Honduras, como órgano competente para conocer sobre la conducta de todos los miembros del partido, sujetos a las autoridades del Partido Liberal, a los estatutos, reglamentos, decretos, acuerdos y resoluciones emanadas de sus órganos, celebró una reunión de emergencia a las 5 de la tarde del día de hoy. En esta sesión se ha decidido aplicar el reglamento interno a los ciudadanos y ciudadanas que desobedecieron la resolución emitida por unanimidad de todos los miembros del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal el 15 de enero y donde se ordena la no integración de la Junta Directiva del Congreso Nacional. En consecuencia, se procederá a citar en legal y debida forma de conformidad al reglamento disciplinario vigente, garantizando el debido proceso a los siguientes diputados propietarios. Sí, conozcámoslos. Samuel Armando de Jesús García, Crixa Herlin Pérez Gallegos, José Rosario Tejeda, Gloria Argentina Bonilla, Ernesto Salomón Lezama Maradiaga. El Tribunal Disciplinario del Partido Liberal reafirma su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de los principios fundamentales del partido. Se seguirá el procedimiento establecido para asegurar que este proceso disciplinario se lleve a cabo con equidad y justicia. Y es que el Partido Liberal había ordenado la no integración de la Junta Directiva de sus miembros. Los 5 desobedecieron. Desobedecieron. Así es. Vamos a tener reacciones sobre esto. El diputado del Partido Salvador de Honduras, Osman Chávez, asegura que su lealtad está con su instituto político y que el hecho de ser parte de la Junta Directiva del Congreso como vicepresidente alterno no cambia su actitud. El compromiso está con Honduras, con el PCH y esperemos de que esto no venga a repercutir con una persona que ha sido fiel. O sea, no puede estar en discusión mi lealtad para con mis compañeros, el que ha peleado, el que ha botado puertas, el que ha tumbado puertas, defendiendo a mis compañeros y defendiendo la causa. Mi causa es justa porque por encima está Honduras, por encima está la negritud y antes de eso creo de que no hay ninguna línea partidaria que debería de valer. Bueno, a Chávez lo acompaña también en la Junta Directiva un colega de él del partido, que es Tomás Ramírez, quien pasa a ser vicepresidente alterno. Ambos congresistas tenían el deseo de ostentar el cargo, mientras que el partido analizará su situación en el Tribunal de Justicia. En este momento ya se está debatiendo el presupuesto general de ingresos y egresos de la República para el ejercicio fiscal 2024. José Andino, desde el Congreso Nacional.
Gracias, buenas noches. Así es, desde el Congreso Nacional ya se está discutiendo desde las 5 de la tarde el presupuesto general de ingresos y egresos 2024 que asciende a 407.000 millones de lempiras. En este momento ya se discute el cuarto capítulo de este dictamen que incluye el presupuesto general y que son 9 que se estarían discutiendo. Vamos a dialogar y consultar al diputado, su jefe de la bancada del Partido Nacional, Nelson Márquez, qué hallazgos han encontrado hasta el momento. ¿Qué hallazgos han encontrado hasta el momento en este presupuesto, en estos primeros 4 capítulos que se han discutido? Bueno, lo primero que hay que mencionar es el hecho de que en el presupuesto 2023 la ejecución presupuestaria fue demasiado baja, específicamente en temas que tienen que ver con inversión pública. Si bien es cierto, reportan cerca de un 90% de ejecución total, pero la mayor parte de esa ejecución total es gasto público. La inversión pública apenas al día de hoy, si revisamos la página oficial de la Secretaría de Finanzas, llegó apenas a un 42%, o sea, solo 6% más que lo que reportaron en 2022. Significa que el 36% del 2022 más el 42% de este año no llega ni siquiera al 100% del primer año de gobierno. Entonces, tienen más de un 120% de falta de ejecución presupuestaria con respecto a los 2 años y no dan respuesta de qué es lo que están haciendo. Tratan de presentar los números exclusivamente de la ejecución total y eso no representa realmente la inversión en nuestro país, número uno. El otro tema que es importante es que si vemos ahora la proyección de ingresos tributarios, o sea, los impuestos que los hondureños debemos pagar para contribuir con este presupuesto bastante abultado, están aumentando en casi un 60% con respecto a lo que pasó en 2021. O sea, 156.000 millones de lempiras es lo que ahora están proyectando, una cifra bastante grande. Entonces, ¿de dónde van a poder sacar? ¿A quién es que le van a cobrar más impuestos? Y por supuesto aquí que todos los que pagamos impuestos en el país, entonces tenemos que ver y la explicación, porque no lo han explicado, solo dieron el número así de manera directa. Otro tema que es importante, secretarías sensibles no tienen el nivel de proyección en aumento presupuestario como la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, no tienen el aumento ni siquiera llegando a la tasa inflacionaria del 2023, o sea que la capacidad adquisitiva de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Educación, ni siquiera está representada en igual forma que el 2023. La capacidad adquisitiva de estas dos secretarías va a ser menor que en el 2023 por el valor del dinero en el tiempo. Otro tema es que otras secretarías, como la Secretaría de la Presidencia, como la Secretaría de Finanzas, como el Instituto Nacional de Estadística, presentan elevaciones en el presupuesto bastante grandes. Entonces, ¿cuál es la intención? ¿Qué es lo que van a hacer de ahí? Y sigue apareciendo ahí también la partida 449, que es la partida confidencial de Casa Presidencial que mantiene para poder realizar cualquier cantidad de cosas sin rendirle cuentas a nadie por cerca de 10.000 millones de lempiras. ¿Se le dispensó debates a esta aprobación que se está haciendo hoy? Sí, le dispensaron debates y recordemos que nosotros como bancada tomamos la determinación que por el hecho de que la convocatoria fue ilegal, entonces no estamos participando como tal de la votación, porque entonces sería avalar todo lo que ellos han hecho con la comisión permanente, que es totalmente ilegal. Gracias al diputado Nelson Márquez, donde ha explicado ya muy amplio los hallazgos que han encontrado en estos primeros 4 capítulos que se han discutido esta noche, y nos vamos a mantener pendientes porque un grupo del Partido Salvador de Honduras tampoco está acompañando esta aprobación del presupuesto, al igual que la bancada nacionalista y otra facción también de la bancada del Partido Liberal. Así que nos mantenemos pendientes aquí en el Congreso para realizar más contactos. Así es, José Andino. De irresponsable calificó en redes sociales el aumento del presupuesto de la República el exdiputado Walter Romero. Explicó textualmente que aumentar el presupuesto de 392.000 a 406.000 millones de lempiras sin una gestión eficiente es simplemente irresponsable. Eso es igual a más deuda, más inflación y un futuro económico incierto para Honduras,
advirtió el excongresista. El enfoque debe ser orientado en gasto e inversión responsable. En un segundo mensaje se pregunta cómo se justifica un presupuesto con déficit. La respuesta no está en más deuda, sino en una gestión eficiente y responsable. Endeudar a generaciones presentes y futuras con más de 71 mil millones de lempiras para cubrir el déficit fiscal y sostener un alto gasto corriente. En un tercer mensaje detalla que priorizar el clientelismo político sobre las necesidades básicas del pueblo es un error grave. Es tiempo de achicar el gasto público y redirigir los recursos a salud, educación e infraestructura y atacar de frente la corrupción, empezando por el gobierno de turno. Y en un último mensaje, Romero dice que una partida confidencial enorme para ayuda social no soluciona los problemas reales. Urge medicinas en hospitales, atención médica oportuna y educación de calidad. Basta de usar las mismas estrategias del pasado que tanto criticaron. Es tiempo de dar transparencia y resultados. Organizaciones de la sociedad civil denunciaron este martes que sin haber sido aprobado por el Congreso Nacional, el presupuesto general de la República de 2024 ya está siendo ejecutado por un monto de más de 412 mil millones de lempiras y según los economistas ha existido una extralimitación y una violación a la Constitución por parte de las autoridades gubernamentales. Sorpresivamente, el presupuesto general de la República para el 2024 ya está listo y en ejecución por un monto de 412.574 millones de lempiras, sin haber sido aprobado en el Congreso Nacional, cuando deberían mantener los 392.519 millones del 2023, según se refleja en el sistema de la Secretaría de Finanzas. Con asombro vemos la disponibilidad del presupuesto vigente que está en la Secretaría de Finanzas, que es como de 412.000 millones, que incluso es mayor al presupuesto aprobado en el año 2023 y mayor al presupuesto que está en el proyecto de presupuesto que está pendiente de aprobación del Congreso Nacional. Esto indica que las autoridades del gobierno se extralimitaron, incumpliendo la misma Constitución de la República, quizá por el exceso de confianza en sus negociaciones en el Congreso Nacional con el Partido Liberal, según el economista Ismael Cepeda. El exceso de confianza ante las negociaciones con el Partido Liberal y pues hace que existan ciertos abusos, aún sobrepasando la misma Constitución, y eso ya se convierte en ilegalidades. Sin tener un argumento válido, el secretario de Finanzas Marlon Ochoa y parte de su equipo estarían cometiendo el delito de abuso de autoridad, por lo que piden al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia actuar de oficio. Vemos entonces también un abuso de poder, de autoridad, y todos estos son delitos que son delitos enmarcados en el tema de la corrupción. Aquí es donde debería entonces actuar la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y hacer las actuaciones de oficio necesarias. El presupuesto que Finanzas está ejecutando refleja un incremento de 6.000 millones de lempiras en comparación con lo establecido en el anteproyecto que todavía está sin aprobar, que es de 406.580 millones. Y la pregunta para las autoridades es de dónde lo financiarán y a qué lo destinarán. Ni siquiera sabemos cuáles son las cifras oficiales, si son las cifras de la Secretaría de Finanzas, lo que presenta la ley, lo que presenta el anteproyecto. Entonces realmente es un llamado a las autoridades de que aclaren las cifras reales y que esperen todavía que en el Congreso Nacional se discute el presupuesto general de la República. La tardanza en la aprobación del presupuesto afecta a la población hondureña porque retrasa la ejecución de los nuevos proyectos de inversión pública. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, le dio la bienvenida al Congreso Nacional al diputado José Manuel Mateu, quien se incorpora en ese poder del Estado luego de su paso al frente de la Secretaría de Salud. Bienvenido, doctor Mateu, nuevamente al Congreso Nacional, después de iniciar un proceso extraordinario en la Secretaría de Salud. Mateu no hizo uso de la palabra después de que Redondo dio su bienvenida, pero sí participó en la sesión en medio de la aprobación de las amnistías vehiculares y energética. Así, su regreso al Congreso Nacional lo hace de manera independiente y se sentó en otro curul y no donde se ubica la bancada del Partido Salvador de Honduras, por el cual fue electo congresista, aunque no ha hecho oficial su renuncia a ese instituto político.
Es lo que aquí se está explicando. La diputada del Partido Salvador de Honduras, Maribel Espinosa, alertó de las intenciones que tiene Libre para legalizar la elección interina del fiscal general y adjunto a través de un informe de la Comisión Permanente que presenta una vez concluido su periodo antes de instalarse una legislatura en el Congreso Nacional. De conformidad con el artículo 208, numeral 10, la Comisión Permanente, cuando termina su periodo, el mandato, hace un informe al Pleno del Congreso para que se le apruebe. Esa pseudo comisión permanente no lo presentó hoy, pero lo va a presentar el 25, porque si no lo presenta es otra ilegalidad. Y van a pretender que se les apruebe y quizás algunos compañeros van a atreverse a hacerlo. Y con eso ellos van a decir que queda legitimado el nombramiento ilegal. Espinosa explicó que el actual gobierno no difiere de la administración de Juan Orlando Hernández, donde también realizaban interpretaciones depravadas a la Constitución, ya que continúa violando las leyes a su antojo. Para legalizar y nombrar en propiedad a los fiscales interinos del Ministerio Público, según la oficial jurídico de la SJ, Alejandra Fuentes, solo existe un camino y es volver a las sesiones ordinarias en el Congreso y sumar 86 votos. Aún cuando se vaya a alguna sesión y se vote o se legalice esta comisión, los fiscal general y adjuntos siguen siendo interinos y para que estén en propiedad se tiene que hacer en una sesión ordinaria con mayoría calificada y de esa manera pues sí podrían estar de manera en propiedad o permanentes, pero de lo contrario no existe otro mecanismo. Atentos porque cuando regresemos de la pausa comercial, Fabio Lobo, hijo del expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, será testigo en juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, que inicia el próximo 5 de febrero en Estados Unidos. Esta noche en su cuenta de X, el periodista Jeff Ernst, respecto al juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, previsto para el 5 de febrero próximo, posteó lo siguiente: Fabio Lobo será llamado a dar testimonio contra Juan Orlando Hernández, según documentos publicados hoy por el SD New York, o sea, el distrito sur de Nueva York, que lo identifican como CW3. Ernst acompaña a su posteo con un extracto del documento oficial difundido este martes. Fabio Lobo, hijo del expresidente Lobo Sosa, cumple condena por narcotráfico y la Fiscalía de Nueva York ha logrado que sirva de testigo en contra del juicio de Hernández. Sí, mira que a propósito de Jeff Ernst, está molesto con nosotros y está molesto Jeff con Ernst. Televicentro porque dice que después del frente a frente en el que estuvo presente, fue atacado al siguiente día, fue cuestionado al siguiente día en un programa de nuestra empresa. Y le pedí una entrevista hace algunas horas y se negó porque me dice: Renato, yo lo siento, pero después de la entrevista que le di en frente a frente, fui cuestionado en su misma empresa y por un compañero suyo. Así que he decidido no darle entrevistas. Te pido disculpas, Jeff. Le estoy comunicando a nuestra empresa de esa inquietud tuya, de esa reflexión tuya, para ver la reacción de nuestra empresa y comunicártela. Pero hoy Jeff Ernst ha manifestado que Fabio Lobo, hijo del expresidente Lobo Sosa, será testigo en juicio contra Juan Orlando. Mira qué noticia esta, ¿no? Sí. El 5 de febrero próximo. Uno de los mayores cuestionadores en los últimos años de la gestión de Juan Orlando Hernández fue el expresidente Porfirio Lobo Sosa. Y ahora su hijo Fabio Lobo será testigo en juicio contra Juan Hernández. ¿Qué dirá? ¿Qué dirá Fabio Lobo, el hijo del expresidente? Si partimos de los criterios de su papá, del expresidente, bueno, Jeff, tu aclaración ha sido difundida.
En otra información, Sabrina Scharf, abogada del expresidente Hernández, solicitó este martes al juez Kevin Castell un cambio en la fecha de la audiencia de información clasificada prevista para el próximo 23 de enero. La profesional del derecho pidió adelantarla para el 18 o 19 de enero, pues no estará disponible después de esos días, ya que debe comparecer ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en Francia, donde permanecerá 2 semanas y estará de regreso justo unos días antes del juicio de Hernández. Un reciente informe de la revista especializada en crimen organizado, Inside Crime, coloca a Honduras en el ranking de países que ha entrado a la competencia con Bolivia, Colombia y Perú en el cultivo de droga a gran escala, una calificación que ha incomodado a las autoridades, pues destacan las regiones de Olancho, Yoro, Colón y gracias a Dios como las regiones donde se están concentrando las grandes plantaciones de hojas de coca. Los departamentos de Olancho, Yoro, Colón y gracias a Dios son terreno fértil para la siembra de coca, según un reciente informe de la revista internacional Inside Crime, que destaca que Honduras, Guatemala y Venezuela se suman a los países tradicionales del cultivo de coca a escala industrial. Muchas investigaciones a nivel internacional, porque obviamente en Honduras no se hacen, establece que Honduras ya pasó el estadio de un país donde se transitaba con esa droga, sino que ya más bien está en pleno en el comercio ilegal y hasta en la producción de plantas de coca. Los países tradicionales para el cultivo de coca, Colombia, Bolivia y Perú, ahora tienen competencia. Según la investigación, se ha reproducido el sistema de producción de cocaína de Colombia, junto a laboratorios, pistas de aterrizaje y otros puntos de partida. En Honduras, las autoridades explican que identificaron cultivos en zonas selváticas donde solo existe acceso por aire, vías fluviales y mar. Además, informa la destrucción de más de 12 millones de plantas de coca y más de 1 millón de plantas de marihuana en los últimos 2 años. Por año, más de 6 millones de plantas. Estamos hablando de coca, sí. Y eso estamos hablando en el año 2022-2023. Si hablamos de marihuana, se destruyeron más o menos 1.3 millones de plantas. Significa que es un logro muy importante y actualmente eso es lo que se está haciendo, intensificando las labores. Insisten las fuerzas de seguridad del país que han destruido millones y millones de plantas de coca y de marihuana en diversos puntos del territorio nacional, pero se dificulta llegar a los responsables porque los sembríos están en tierras nacionales o ejidales. Es la justificación de las autoridades para no lograr capturas de los responsables de la producción de coca. Mientras el secretario de Defensa sostiene que la producción de coca a escala industrial es herencia de los gobiernos anteriores, al tiempo de destacar la destrucción de las plantaciones. Según los expertos en materia de seguridad, el fenómeno se puede dar porque los capos colombianos volvieron la mirada a Centroamérica porque está cerca del mercado más grande y eso abarata los costos. Y además, los traficantes han cruzado distintas cepas que pueden crecer en condiciones diferentes. Recomienda a las autoridades hondureñas implementar estrategias distintas para frenar el flagelo. Primero hay que hacer censos completos, especialmente en los departamentos de Atlántida, Colón, de Yoro y gracias a Dios, para determinar y ubicar la presencia de extranjeros que son los que han comprado propiedades en toda esa zona para poder iniciar operaciones de producción de la cocaína. Segundo, una vez que se haga un control completo de la población y sus recursos de la zona, ejecutar todas las operaciones posibles. Según los expertos, las plantas de coca, una vez que echan raíces, son muy difíciles de erradicar en todos los sentidos. Los diputados del Congreso Nacional, Lizy Cano y Fabricio Sandoval, se negaron a conciliar en la audiencia programada para este martes, de manera que el juez que conoce la causa decretará la apertura a juicio oral y público tras la querella interpuesta por la congresista nacionalista en contra de su homólogo por presuntas calumnias. En esta audiencia se escuchó la posición de las partes, no hubo la posibilidad de conciliación. En ese sentido, el juez conciliador entonces declara la audiencia fracasada y se estará dando traslado de lo ocurrido al juez natural designado para que él haga la convocatoria que corresponde ya para la audiencia de juicio.
Sandoval llegó a la Corte Suprema acompañado de los colectivos de Libertad y Refundación, mientras Acano la acuerpó la bancada de su partido. Tras finalizar la audiencia, la diputada señaló que su anhelo era ir a juicio oral para defender el honor de las mujeres honestas del país. La exministra de Finanzas, Rocío Tábora, se defenderá en libertad en la causa de los hospitales móviles luego que un juez de los tribunales de justicia le otorgara medidas sustitutivas por motivos de salud. Tábora abandonó este día la cárcel de mujeres de Támara y dijo que probará su inocencia. Informes presentados por peritos forenses debidamente juramentados fundamentan la decisión judicial que otorga medidas cautelares a la exministra de Finanzas Rocío Tábora, quien a partir de la fecha queda al cuidado de su apoderada legal. Esto dijo la exfuncionaria ya fuera de la prisión. No quisiera entrar muy a fondo en eso, pero obviamente pues sí hay un deterioro, ¿verdad?, de mis condiciones de vida en diferentes niveles, y pues a eso vamos a recuperarnos y a seguir con la vida. La ex ministra Tábora ingresó a prisión desde el 21 de noviembre de 2023, lo que empeoró su salud por enfermedad de base. Ella afirma ser inocente y asegura que podrá probarlo durante el desarrollo del proceso. Ahora seguirá su tratamiento médico. Del delito que se me ha acusado, yo soy inocente, y hay cantidad de personas las que me han manifestado realmente su apoyo. La defensa de Tábora informó desde la primera audiencia la condición de salud de la exfuncionaria, pero hubo que esperar la admisión y juramentación de peritos y el informe de estos y la decisión judicial. Los peritos declararon y aparte de eso también analizaron su pericia, la ratificaron y la expusieron ante el juez, y luego la petición de la defensa, y el juez toma la decisión aplicarles las medidas cautelares numeral 5, donde queda bajo mi protección. Este martes, a petición de la defensa, se realizó la audiencia de revisión de medidas cautelares otorgada por el juez en base al artículo 173 del Código Procesal Penal. Y habiéndose acreditado que la ciudadana Rocío Tábora está deteriorada de su salud, el juez tuvo a bien dictar medidas diferentes o cambiar la medida de prisión preventiva a medidas sustitutivas. Y si existe un dictamen médico forense en donde recomienda que el imputado ¿verdad?, está en un estado delicado de salud, perfectamente el juez pues puede optar a darle una medida distinta a la prisión preventiva. El presente proceso penal continúa incluso para personas acusadas en paradero desconocido, aunque en trámite de presentación voluntaria. Para los defensores y expertos en derechos humanos, no es normal que una secretaria como la de Derechos Humanos o una secretaría como la de Derechos Humanos tenga tanto frentes internos y externos abiertos, al grado que está perdiendo aliados naturales que ponen en riesgo la imagen del gobierno de la presidenta Xiomara Castro y su agenda de defensa de los derechos humanos. Los expertos sugieren a la mandataria tomar cartas en el asunto y poner fin a los problemas internos ahí suscitados. La renuncia del viceministro de Derechos Humanos, Guido Eguigure, arguyendo malos tratos y la ventilación de asuntos internos, solo viene a generar más tensión en el seno de esa secretaría, cuyo trabajo de por sí ya es cuestionado por la comunidad internacional. Y eso, lejos de abonar, más bien daña la imagen del gobierno y lo hace perder aliados, cuestiona el director del CODE. No podemos estar así. Realmente esta secretaría, en vez de ayudar a la presidenta, creo que la ministra le ensucia su papel internacional. Tanto Human Rights Watch como la oficina en Washington para América Latina WOLA criticaron la agenda de derechos humanos de la presidenta Castro en vista del fracaso del Sistema Nacional de Protección de Defensores de Derechos Humanos, ambientalistas y periodistas, y eso sumado a la conflictividad interna de esa institución que preside Natalie Roque debe obligar al gobierno a tomar cartas en el asunto. Considera este analista, para quien no es normal que en la secretaría encargada de velar por los derechos humanos se produzcan tantas denuncias y dimisiones.
Cuando en una secretaría hay conflictos, cuando en una secretaría renuncian funcionarios y funcionarias y particularmente altas funcionarias que tienen mucho prestigio, es una cuestión que debería de llamar a la reflexión tanto a la ministra como a la presidenta Castro, porque creo yo que este tipo de cuestiones no deben de suceder, mucho menos en una secretaría que tiene que ver con derechos humanos. Incluso mediante un pronunciamiento público, la Comisión del Poder Popular y los trabajadores de la Secretaría pidieron no más violaciones de derechos humanos ni hostigamiento laboral, al tiempo de llamar a un diálogo franco y honesto para atender sus reclamos. Desde la óptica de esta defensora, el gobierno debe tomar en serio la agenda de derechos humanos y si se requiere un cambio en la cabeza de esa secretaría, pues que se hagan los movimientos respectivos. Si el gobierno de la República necesita hacer un giro de timón en el tema de derechos humanos, debe hacerlo a la brevedad posible. La secretaria de Derechos Humanos, Natalie Roque, había convocado a una conferencia de prensa este martes. No obstante, a última hora la canceló por órdenes de la Secretaría de la Presidencia, dejando vestida y alborotada a la prensa nacional. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Varias organizaciones de sociedad civil se manifestaron este día frente a Casa Presidencial para exigir la juramentación de su representante ante el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, CONAPRED, Mildred Meléndez, quien desde hace 6 meses espera por ese momento. No sabemos si son cuestiones políticas, si es cuestión de discriminación. La abogada Mildred es una persona de la etnia, es misquita, es garífuna, entonces realmente no tenemos una idea porque nadie ha podido dar una respuesta clara del por qué no se ha juramentado y está ya en funciones. Ya han pasado 6 meses en que pues no está completa la comisión. Ventura recordó que Meléndez fue electa por 17 de 30 organizaciones de sociedad civil. Más adelante en el noticiero líder, la SJ dice que ha fracasado el programa de reducción de pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Mientras tanto, la ANR reacciona y dice que este informe de ASJ es tendencioso. Atentos. Acuerdo de duelo. El Consejo Empresarial de América Latina, capítulo Honduras, lamenta profundamente el fallecimiento de quien en vida fuera el distinguido señor Napoleón Juan Larache James, padre de Luis Napoleón Larache, presidente de nuestra organización. Considerando que el señor Napoleón Juan Larache James fue una persona muy valiosa en la sociedad hondureña, la cual hizo grandes e importantes aportaciones en su condición de emprendedor en el campo económico y social del país, considerando que la inmensa sensibilización social del señor Napoleón Juan Larache James queda plasmada en las diversas organizaciones empresariales y filantrópicas que él propició y apoyó incondicionalmente, que su legado de bondad, sabiduría y generosidad será recordado por siempre. Reconocemos la importancia que tenía en su vida y en el corazón de su familia. Acuerda, primero, lamentar profundamente el fallecimiento del señor Napoleón Juan Larache James y elevar al Todopoderoso una plegaria por el eterno descanso del alma. Segundo, manifestar nuestro más sentido pésame y apoyo espiritual a su esposa, doña Julia Pedro Larache Larache, sus hijos Carlos, Mireya, Georgina, Alejandro, Luis y Gabriel y demás familiares. Rogar a Dios que brinde a sus familiares resignación por su partida y les brinde fortaleza de encontrar en los bellos recuerdos de su existencia el consuelo y superar este difícil momento. Entregar a su hijo Luis Napoleón Larache este acuerdo, portador del mensaje solidario de los amigos y compañeros del CEAL Honduras. En nuestra sección del emprendedor, conozca la historia de Josky Paz, quien por muchos años trabajó como camarógrafo, pero un día cambió la cámara para emprender con su propio negocio y abrir una barbería donde ahora se gana la vida. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. Josky Paz guardó la cámara de televisión con la que trabajó por muchos años
para convertirse en un barbero profesional y ser dueño de su tiempo y de su negocio, donde ahora se gana la vida manipulando una máquina de cortar pelo, oficio que aprendió en sus tiempos libres mientras era camarógrafo. Sí, claro, bueno, hace, ¿qué le puedo decir? 1 año y meses trabajamos en un medio de comunicación y siempre en la barbería, y nos sacrificábamos en nuestro tiempo libre para dedicarnos a la barbería y tomar la decisión un día dejar el trabajo de ser empleado a ser emprendedor. En su infancia, este ejemplar joven no solo asistía a la escuela, también lavaba carros con un objetivo que no era el dinero. La verdad que lavaba carros por aprender a conducir. Logré aprender a conducir, que era mi meta en ese entonces de mi etapa de la vida, y por eso lavábamos carros. La recomendación de muchos amigos que dejó en los medios de comunicación, más la alegría que transmite a los clientes, genera confianza y por ende su crecimiento es evidente. El mes de diciembre pues es la temporada de nosotros, podríamos decir, de los barberos, y pues y gracias a Dios le dimos empleo a 6 personas y estuvimos trabajando, dando lo mejor de nosotros aquí en la barbería. En un ambiente climatizado, Barber Yoski se ubica a media cuadra de la Policía Municipal de San Pedro Sula, entre el barrio Cabañas y Cabañitas. La secretaria de Agricultura y Ganadería, Laura Suazo, asumió este martes la presidencia del Plan de Seguridad Alimentaria Nutricional del Consejo de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en una reunión sostenida por los ministros de Agricultura realizada en Santiago de Chile. Nuestra tarea fundamental es poner en acción y hacer realidad diferentes, mover indicadores, metas y acciones que tienen que ver con mejorar la seguridad alimentaria y nutricional a nivel de toda Latinoamérica. El plan regional responde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 para facilitar el acceso, disponibilidad, utilización y estabilidad de los alimentos de la región. De atraco califican la reducción del peso y calidad en varios productos de consumo popular. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Abra hoy su cuenta de ahorros en Banco de Occidente, porque cuando se trata de sus proyectos, sabemos que para usted cada paso cuenta. Como un atraco a los consumidores, calificó la presidenta del Colegio de Economistas la medida que han tomado algunas empresas de reducir el tamaño o contenido de los productos de la canasta básica, como lo han denunciado los comerciantes y autoridades de protección al consumidor. Como un atraco, ¿no?, a la población. Creo que la Secretaría de Desarrollo Económico debe de establecer los mecanismos de seguimiento y control de pesos y medidas en los diferentes mercados y establecer las sanciones pertinentes. Canales explicó que al reducir el tamaño de un producto para mantener el precio afecta de forma directa el bolsillo de la población e incluso significa que el índice de inflación registrado en el último año habría sido mayor al reportado oficialmente. Un reporte de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, expone el fracaso del programa de reducción de pérdidas de la ANE al indicar que cerró el año pasado con las pérdidas más altas de los últimos 18 años, destacando una alta burocracia, politización e ineficiencia en su manejo. La peor radiografía del Programa Nacional de Pérdidas la proyectó este martes la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, al revelar que el 2023 cerró con las pérdidas más altas de los últimos 18 años. El actual gobierno tomó la ENE en un 33% de pérdidas y hoy por hoy estamos en un 38% de pérdidas. Quiere decir que las acciones que se han llevado a cabo no han sido fructíferas. Es más, el 2023 cerramos con las pérdidas técnicas y no técnicas más altas de los últimos 18 años. Con un presupuesto de 5.489 millones de lempiras, la ejecución no superó el 34% en el 2023 y la mayoría de estos fondos fueron para pagar sueldos y salarios. Se han ejecutado cerca de 2.000 millones de lempiras en el programa de reducción de pérdidas, cuando cerca del 90% de este presupuesto fue para la contratación de personal y no para lograr realmente una reducción de pérdidas, ya que estas al menos han aumentado un 3% en este periodo 2022-2023.
La burocracia, politización e ineficacia marcan al programa de reducción de pérdidas, pues de 502.710 medidores que se compraron, solo se instalaron 158.000, o sea, menos de 2 contadores semanales, pese a casi duplicar el número de empleados de la ANE. Le inyectaron 1.900 personas al Programa Nacional de Reducción de Pérdidas y la ANE en el resto solamente tiene 2.300 personas. O sea, algo no anda bien y ojalá haya una reacción para corregir eso. Solo el año anterior, por pérdidas de energía, la ANE dejó de percibir 22.391 millones de lempiras y con ese dinero, según ASJ, se pudo construir 13 hospitales, dotar a 1.800.000 estudiantes de textos escolares por 35 años y construir 5 represas como el Tablón en la zona norte del país. Yo confío que la Presidenta de la República reaccione, porque al final son recursos que se están perdiendo del erario público ante la incapacidad o las estrategias que no son las correctas. Mire, termino diciendo, hoy la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ya tiene casi el mismo personal, el mismo número de personal de los que tenía cuando se depuró. Dice el informe de ASJ que el programa de reducción de pérdida no cumplió ni sus propias metas en el 2023, pues prometió bajarlas en 30.89%, pero lejos de eso las llevó a 38.37% y de las acciones propuestas solo ejecutó el 22%, y si la tendencia no cambia, para el 2025 las pérdidas podrían llegar al 43% y la fuga en lempiras sería de 24.686 millones solo de ese año. Lo que queda claro es que el actual gobierno llegó a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica sin saber qué hacer, y lo más delicado de todo es que a esta fecha tampoco saben cómo superar semejante crisis. Ulises Aguirre, Telenoticias. Bueno, este será el tema de Frente a Frente este miércoles, lo que dice la ASJ, el fracaso del programa de reducción de pérdidas de la ANE y la reacción del Ministerio de Energía y de la ANE, que el informe de ASJ es tendencioso. Este será el debate. Y precisamente en respuesta al informe del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas que presentó este martes la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, el gerente interino de la ANE, Eric Tejada, en un kilométrico mensaje en su cuenta de X, se pronunció en los siguientes términos: terrible, tendencioso y carente de rigor científico el informe de ASJ sobre el programa de reducción de pérdidas. Desde el golpe de Estado, las pérdidas crecieron casi 15 puntos. Por ende, desde el 2021, Honduras perdía 17.000 millones de lempiras en energía. Esta debacle en el indicador de pérdidas durante la narcodictadura fue parte de la estrategia de privatización de la ANE, orquestada por Hernández y poderes fácticos afines a su régimen. En términos concretos, el informe presenta varias contradicciones, datos difíciles de sostener. 1. El presupuesto 2023 del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas fue de 2.500 millones y se ejecutaron 1.887, representando un 75% de ejecución. Los datos de pérdidas intermensual refleja una tendencia a la baja desde septiembre que la ANE tomó todo el control del ciclo comercial. Solo en altos consumidores del PNRP, del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas, ejecutó más de 1.400 acciones. 4. Se instalaron 178.000 nuevos suministros. EEH instaló 29.000 en sus últimos 2 años y se desplegó una operativa con 380 cuadrillas. El tema de hurto de energía y la precariedad de la red de distribución viene arrastrado hace muchísimos años y se dilapidaron 23.000 millones de lempiras en el contrato de EEH, que fue un desastre. Nosotros seguiremos en las calles perseverando en bajar las pérdidas. El único fracasado acá es ASJ y su inconsistente informe. Estos datos contrastados mañana en Frente a Frente, aquí en la pantalla líder de Honduras. Frente a Frente por el 5. Reducir la inflación, aumentar la inversión pública y resolver la escasez de dólares, además de dar condiciones para el empleo
empleo destacan entre los principales desafíos del gobierno en materia económica para este 2024. Destaca en un análisis el Foro Social de la Deuda Externa al advertir que la fuga de personas por falta de oportunidades seguirá marcando al país como parte de los problemas migratorios. La situación económica en Honduras para este 2024 será similar a la del año anterior, marcada por una fuga de personas porque no se les resuelven sus necesidades básicas en el país, estimó el coordinador del Foro Social de la Deuda Externa, quien consideró que la migración es una señal de que nos sentimos mal en el país. El 2024 será muy parecido al 2023, en donde los niveles de empleo, la fuga de gente queriéndose ir al exterior, pues marca la socioeconomía y política del país. Cuando se nos dice que de cada 10 personas, 7 se quieren ir, es que nos sentimos mal en el país. Según el informe Balance 2023 presentado por el FOSDE, el país continuó registrando graves problemas para atraer inversión el año anterior y se agudizó la falta de empleo debido a una serie de decisiones que contribuyeron al deterioro del mercado laboral. Son decisiones como la derogación de la ley por empleo con horas, no presentar alternativas, que es fundamental. Si bien es cierto, se toman decisiones que son fundamentales para el desarrollo del mercado laboral, pero presentar también esas alternativas para mejorar el mercado, para dar soluciones. Para este 2024 hay fuertes retos como reducir la inflación, que es la segunda más alta en Centroamérica, mejorar la ejecución de la inversión pública principalmente en salud, educación y carreteras, así como resolver la escasez de dólares, situación que se puede salir de control, advierten. Y eso obviamente genera especulación, ¿verdad? Puede llegar a generar mercados alternativos que lo que van a hacer es aumentar el costo del precio de la divisa, y obviamente si aumenta el costo del precio de la divisa, entonces tenemos una afectación directa sobre los costos de producción de las empresas y el costo de los bienes importados que consumimos en nuestros hogares. FOSDE considera imperante mejorar las condiciones para que Honduras sea un país atractivo para la inversión a fin de generar oportunidades de empleo, ya que las familias hondureñas están viendo la migración como la única solución a sus problemas económicos. El FOSDE concluye que para enfrentar los grandes problemas como la pobreza y el desempleo, es necesario entrar en un diálogo para establecer estrategias efectivas. De lo contrario, advierte, continuaremos en la misma crisis económica en la que hemos vivido hasta ahora. Sara Carranza, Telenoticias. A esta hora se está debatiendo el proyecto de presupuesto general de la República, el proyecto de ingresos y egresos de la República para el ejercicio fiscal 2024. ¿Cómo avanza esta discusión o este debate en el Congreso? José Andino, buenas noches. Así es, gracias nuevamente, buenas noches. Así es, se está debatiendo el presupuesto general del 2024, donde ya se avanza en el capítulo 6, a falta de 3 capítulos para que se concluya. Estamos hablando del 263 artículos que se está discutiendo en este momento, y se habla que tiene más de 300 el dictamen, pero hay diputados que están apoyando y otros no. Pero llama la atención que en la bancada liberal pues ya se han retirado los diputados que votaron en contra de la elección de la Junta Directiva y que no han acompañado las votaciones esta noche, y solo han quedado ya los diputados que son afines al jefe de la bancada de liberal, Mario Segura, y que apoyaron la votación, donde esta facción está apoyando la aprobación de este presupuesto general, y la bancada nacionalista que ya ha dicho que no estaría acompañando la votación, así como ha estado manteniendo la posición. Y a mi otro extremo aquí, a mi derecha, también diputados como la diputada Ligia Ramos, que es independiente, tampoco ha estado apoyando algunos capítulos porque ella ha estado cuestionando la ejecución que tuvo el presupuesto 2023, y es lo que ha estado cuestionando esta noche, por eso no ha estado apoyando. Y igual la bancada del PCH, que también hay diputados que no están apoyando, como se observa, y hay otros que sí, que son afines al presidente Luis Redondo, que están ya sentados en sus curules y que están apoyando el presupuesto general
2024. Así está avanzando la discusión y aprobación de este presupuesto general y por supuesto nosotros nos vamos a mantener pendientes de cualquier detalle que ocurra en las próximas horas. ¿De cuánto es el monto en este proyecto, José Andino? Estamos hablando de más de 300 artículos, licenciado, y las votaciones rondan de más de 70 votos aquí en la Cámara Legislativa. ¿De cuánto es el monto del proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2024? ¿De cuánto es? Asciende a 407.000 millones de lempiras, licenciado. Gracias, José. Gracias, José. Pedro Barquero acaba de escribir en sus redes sociales lo siguiente, hablando de la economía hondureña. Pasamos de 31.483 en 2022 a 41.935 en 2023. Hondureños pidiendo refugio en México. Datos oficiales con más 33% de aumento. Urgente que el gobierno junto con centrales obreras y gremiales empresariales inicien con el trabajo en la mesa por el empleo solicitada. Repitamos estos datos. Pasamos de 31.483 en 2022 a 41.935 en 2023. O sea, estamos hablando de más de 10.000 hondureños que están pidiendo refugio en México. Datos oficiales, dice. Un 33% de aumento. Es urgente que el gobierno junto con centrales obreras y gremiales empresariales inicien con el trabajo en la mesa por el empleo solicitado. Es que las centrales obreras, la CGT, la CTH, están pidiendo desde hace mucho tiempo mesa anticrisis, mesa por el empleo al gobierno, crear condiciones en el país para generar empleo. Las centrales obreras, que han sido muy afines, muy cercanas al partido en el gobierno, las centrales obreras de Honduras, las más importantes, están pidiendo al gobierno que se debata, que se reúnan para ver qué posibilidades hay de consensuar la creación de condiciones para generar más empleo y evitar que más hondureños sigan migrando del país. Oíme, es increíble la cantidad de hondureños que migran. Tú quieres un técnico en refrigeración, quieres un técnico en cualquier artefacto eléctrico, quieres cualquier trabajo en tu casa y no encuentras en la ruralidad de Honduras y en las mismas zonas urbanas de Honduras gente que te haga esos trabajos porque todos están migrando o han migrado. Y justamente de migrantes hablamos, han rescatado 26 hondureños de 726 migrantes en México, Renato. Bueno, sí, es que la gente migra y se encuentran con escenarios que no se los imaginaban, gente que muere, gente que son rescatadas de organizaciones criminales, pero sobre todo la gente que pide refugio, que migra porque no encuentra trabajo y por la inseguridad ciudadana en nuestro país. Eso no es hablar contra el gobierno. Es la realidad que venimos arrastrando, no de hace 2 años, de hace décadas, pero que se está agudizando ahora. Algo hay que hacer. Por eso las centrales obreras están pidiendo al gobierno una mesa anticrisis. El COEP lo viene pidiendo. Dialoguemos para consensuar proyectos de país y generar empleo para que no migren nuestros compatriotas. Un hombre de 26 años sufrió una terrible muerte, no es película, es la realidad, en el sector Maloa, en Olanchito Lloro, luego que desconocidos le asesinaran a balazos en su cama, arrancaran su piel y con un machete abrieran el pecho para extraerle el corazón. La dantesca escena fue descubierta por familiares que constataron los hechos e identificaron a la víctima como Eduard Amílcar Hernández Martínez. Y hasta el momento se desconoce el móvil del horrendo crimen y quienes habrían cometido el asesinato con tanta sangre. Imagínate. Qué lamentable, Renato. Le arrancan su piel y con un machete le abren su pecho para extraerle el corazón. Imaginas, qué saña. Qué mensaje, ¿verdad? Sí.
Dos hombres perdieron la vida de manera violenta este día en el municipio de Juticalpo-Lancho y luego sus cuerpos quemados junto a un botadero de basura en una calle solitaria frente a la residencial Guanacaste. Los cadáveres no fueron identificados por las condiciones de carbonización en las que quedaron. La hipótesis preliminar indica que los hombres primero fueron asesinados y luego les prendieron fuego, ya que aún se podía percibir sangre en la vestimenta de uno de ellos. Lamentable. En otra información, el coordinador del Foro Social de la Deuda Externa, Mauricio Díaz Burdet, manifestó que no hay interés de la clase política en hacer reformas y consideró que la instalación de la Comisión contra la Corrupción e Impunidad en Honduras sigue siendo un sueño que tiene pocas probabilidades de concretarse en 2024 e incluso para el 2025. Hay, pues una dinámica sobre no dar ninguna reforma política porque no hay ningún interés sobre el particular. Creo que vale la pena seguir mencionando lo de la CICI. Sigue siendo un sueño, sigue siendo una expectativa, pero la probabilidad de que se instale en el 2024 es muy baja. Y la probabilidad de que se instale y opere en el 2025 sigue siendo también muy limitada. También advirtió que la probabilidad de que hagan el mínimo de las reformas pendientes está muy lejana porque ni en los momentos de mayor presión internacional han querido escuchar, porque buena parte de la clase política tiene cuentas pendientes con la justicia, aseguró Díaz Burdet. El director ejecutivo de la ASJ, Carlos Hernández, considera que la inclusión de la ahora precandidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, en la comisión que negociará el convenio de la CICI puede generar críticas por parte de Naciones Unidas, indicó. Fue anunciada el 1 de enero como la precandidata que tiene la bendición de la pareja presidencial, y esto para un mecanismo que una de las características es independencia, puede ser un obstáculo en el otro actor, que en este caso es Naciones Unidas. ¿Cómo va a ver Naciones Unidas teniendo dentro de línea? ¿Será una jugada para que al final esto no se dé? ¿Será una manera para ayudarle políticamente en sus aspiraciones? Esas son las preguntas que nos hacemos como pueblo hondureño. Hernández destaca la capacidad negociadora de Moncada, pero insiste en que no es ética su designación. Del lunes 22 al viernes 26 de enero se realizará el concurso docente en las 18 direcciones departamentales de educación, donde cerca de 27,000 docentes inscritos buscarán una plaza en el sistema educativo público del país. La inscripción es por medio de una plataforma, ahí los compañeros se inscribieron, ahí acreditaron sus méritos, presentaron todos sus títulos y a continuación, una vez se realice la próxima semana el concurso, inmediatamente nosotros, ahí termina la manipulación humana. Los exámenes los compañeros no van a poder poner X como respuesta, hacer una rayita, poner una flechita, no. Deben de rellenar los círculos con la respuesta correcta, rellenar los círculos. ¿Por qué? Porque el escáner va a ser el que va a revisar estos exámenes. Según las autoridades educativas, los maestros que aprueben el concurso podrían ser nombrados a finales de febrero. Cabe recordar que el alto porcentaje de docentes está de forma interina en el sistema educativo. Una mujer de 70 años procedente de El Paraíso es el primer deceso por COVID-19 que se reporta en el Hospital General del Sur, departamento de Choluteca. Según se informó, la mujer tenía el esquema de vacunación completa, sin embargo padecía de varias enfermedades base. Desgraciadamente, hoy tenemos que informar que una mujer originaria del municipio de Soledad, departamento del Paraíso, es el primer deceso que se reporta en este hospital a consecuencia del virus del COVID-19. Tenía un esquema de vacunación a medias, pero más allá del esquema de vacunación, era una paciente que padecía enfermedades base, insuficiencia cardíaca, entre otras, que pudo estar ligado a la pérdida de esta vida humana. Recordemos que el virus por sí solo no es el que mata a veces, sino que también colateralmente están las otras enfermedades que están atacando al paciente y eso provoca la muerte.
La mujer de la tercera edad había ingresado al centro hospitalario con un cuadro febril y respiratorio, lo que le complicó su salud y este día falleció, se informó. Cabe señalar que existen un número considerable de pacientes ingresados en la sala COVID-19 de este centro asistencial, por lo que las autoridades hacen el llamado a la población sureña para que utilice la mascarilla. Las autoridades sanitarias oficializaron este martes al nuevo director del Hospital San Felipe, responsabilidad que cae en el profesional de la medicina Nelson Alexander Sánchez Paz, quien asegura llega a la institución para escuchar propuestas de todos los sectores del centro para garantizarle un servicio de calidad a los pacientes. El mandato de la ministra, de las autoridades del país, es hacer una buena gestión, de forma transparente, dar el máximo, trabajar 24/7. Pero hay un factor importantísimo a la hora de elegir o de decidir quién puede liderar una institución tan importante como es el Hospital General San Felipe, y es esa capacidad de amalgamar, porque es tan importante saber gestionar como saber amalgamar, ¿verdad? Para evitar las polarizaciones, ¿verdad? Desafortunadamente habíamos entrado en un proceso de polarización. Cabe mencionar que la semana anterior los colectivos de Libertad y Refundación y el sindicato del San Felipe solicitaron la salida del anterior director de ese hospital, Carlos Murillo. Ante la preocupación de llegar a una epidemia por dengue en San Pedro Sula, por el aumento de casos, las autoridades unen esfuerzos para tomar las medidas pertinentes y piden a la población ayudar en las labores de prevención. El sustancial aumento de casos de dengue en barrios y colonias de San Pedro Sula desde las últimas semanas del 2023 y el repunte desde inicios del 2024 podría provocar una epidemia en la ciudad si no se toman las acciones del caso. Bueno, todas las autoridades nos hemos reunido, la metropolitana como ente rector de la salud de la ciudad de San Pedro Sula, más la gerencia de salud de la municipalidad, al igual que el Hospital Mario Catarino Arriba, para tomar las medidas oportunas en la prevención y también tener listo el hospital en caso de la presencia de dengue grave o dengue con signos de alarma. El llamado urgente es para que la población contribuya en la prevención, acatando las recomendaciones para evitar la proliferación del mosquito transmisor. Los compromisos que hemos llegado es que vamos a hacer un barrido en San Pedro Sula y vamos a empezar por el sector de Chamelecón y Cofradía, que son los que nos están dando la más alta incidencia de casos. En segundo lugar, ya es la atención clínica, o sea, capacitar a todos los recursos de todos los establecimientos de salud y hospitales para que aprendan o identifiquen los signos de peligro y podamos hacer un buen diagnóstico y un buen manejo para evitar la muerte. Según las autoridades, cada semana se están reportando entre 100 y 120 casos, con un aumento en los casos de dengue con signos de alarma y grave. Casi todos el municipio de San Pedro Sula está en roja, a excepción de la montaña, que ahí hay menos casos. En vista a eso, se ha hecho esta reunión para hacer un operativo. A partir ya de mañana hacemos la planificación y ahí mismo estandarizamos cuándo iniciamos. El 2023 cerró con cerca de 2.000 casos en la ciudad, un porcentaje más alto que en el 2022, y preocupa que desde el mes de septiembre hay una tendencia a aumentar. Hola, ¿qué tal? Son imágenes realmente impactantes y casi apocalípticas las que está dejando el invierno en Estados Unidos. Esta imagen corresponde a Chicago. Es impresionante lo que está ocurriendo y cómo las temperaturas también caen drásticamente en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en Rusia, menos 47 temperaturas en algunos sectores y hasta en la parte interior de las casas se está congelando. De esto pasamos a lo siguiente. Estamos siguiendo este frente frío que se mantiene semiestacionario en el Golfo de México, al norte de la península de Yucatán. Para esta jornada de miércoles se va a mantener allí, pero va a descender un poco y va a estirar un canal de humedad. Y en estas zonas que ustedes ven, rojas y amarillas, pues ahí esperamos precipitación. Hablamos de los departamentos de, gracias a Dios, Colón, Islas de la Bahía, Atlántida, Cortés y el norte del departamento de Santa Bárbara. Pueden esperar lluvias, no en fuertes volúmenes, pero al fin precipitación en esta jornada de miércoles. Mientras el centro, algunas zonas del oriente, centro y occidente, con algunas ráfagas de viento en el transcurso de la jornada. Y el oleaje, pues 1.3 metros sobre o cercano a las Islas de la Bahía, también a tener en cuenta ese pronóstico. Aquí tenemos el mapa de lluvias que justamente nos muestra en zonas grises los puntos donde esperamos la mayor concentración de precipitación. Y esta justamente la parte norte de nuestro país
que es la que recibe el mayor impacto. Las temperaturas con leves disminuciones, entre 28 y 29 en la región oriental, 26 en la costa norte, 29 en el Valle de Sula, entre 22 y 29 en el occidente, 29 aquí en el centro, 37 calorcito en la zona sur, con un índice ultravioleta disparado a 10, principalmente en la zona sur, centro y occidente. Toma en cuenta este pronóstico, cuídese mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Feliz noche.